Hola mi gente y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estoy en el parque México. ¡Uy! Y aquí tengo que hablar bajito porque esto es un parque aquí de meditación. Aquí las personas vienen a sentarse y verdaderamente este parque da sueño. Hay un lago, bueno, ahorita se los voy a enseñar. Y este es un video diferente al que usualmente hago, pero bueno, necesitamos videos tranquilos también. Lo que quiero es darnos a conocer como youtubers cubanos que somos. Así que en este video estaré etiquetando a varios youtubers. Y a lo mejor etiqueto a Alita, a Rodríguez, a Anita mateu, no sé, a varios, a Soy Mar, Enrito. Esos son los que más conozco así. Y bueno, si ellos quieren, pues hacer el tag del youtuber cubano. Porque existen muchos tags, el tag de youtuber hipócrita, no sé qué. Y eso estuvo muy a la moda en los años 2016, 2017, 18, por ahí. Pero vamos a hacer el tag del youtuber cubano, porque tenemos que darnos a conocer, raza. Entonces, con mi libreta de mujer, aquí tengo las preguntas. Y aquí tengo mis preguntas. Así que youtubers, si los etiqueto, háganlo. No es obligado, pero bueno, háganlo. Me haría mucha ilusión. Y el tag consiste en una serie de preguntas que me voy a responder yo misma. O sea, que me hago yo misma para responderme yo misma. Y la primera pregunta es: youtuber cubana favorita. O sea, género femenino. Voy a decir dos. Soy Mar, porque ella fue la que me ayudó, la que me apoyó desde un principio, desde los comienzos. Ella fue la que yo le escribí y al momento me respondió. Bueno, al momento no, porque estaba ocupada, obviamente. Pero Soy Mar. Y Anita con Swing, que me gusta su contenido, me gusta cómo es ella, me gusta su naturalidad, de las dos. Así que ya lo saben. La segunda pregunta es: youtuber cubano favorito, es decir, masculino. Creo que de Spartan Blog, que bueno, es un youtuber cubano que expone la realidad de cómo vive la sociedad, que cómo vive el pueblo cubano, y es bastante conocido, muy conocido, y pues me gusta su contenido por eso, porque es uno de los pocos que, o sea, que expone pero bien crudo la realidad cubana. Y además creo que hay muy pocos youtubers cubanos varones, sí, hay muy pocos. Pregunta 3 y dice así: ¿cuál fue el primer youtuber cubano que viste? O sea, que conociste por primera vez en YouTube. Bueno, el primer youtuber cubano que yo vi cuando yo busqué youtubers cubanos que quise iniciar mi canal fue Anita mateu, Anita con Swing y Soy Mar. Porque Soy Mar tiene un video de cómo ser youtuber en Cuba. Así que me salió rápidamente en el buscador y así fue como contacté con ella. Pero esos fueron los primeros youtubers que vi así. Sí, esos fueron mis primeros youtubers. La siguiente pregunta es: alguien con quien quisieras colaborar de la isla, o sea, algún youtuber cubano, se encuentre dentro o fuera de la isla. Pues quisiera colaborar con Anita con Swing. Anita con Swing me gusta, y con Soy Mar. Es que es repetitivo, pero es que son las dos que verdaderamente me gustan. Anita con Swing, porque me gusta su estilo, ella vive actualmente en Estados Unidos, y Soy Mar, estábamos por colaborar cuando vivíamos en Cuba, cuando yo vivía en Cuba, pero no se pudo. Pero Soy Mar, tenemos una colaboración pendiente, ya lo sabes. Así. ¿Cómo se hace esto? ¡Ay! ¿Qué es lo más difícil de ser youtuber en Cuba? Bueno, es una pregunta muy polémica. Bueno, primero que todo, la conexión. La conexión es pésima. Éramos nocturnos, éramos como grillos para poder subir. Somos como grillos para poder subir el contenido en las noches. Cuando yo estaba en Cuba era así. Literalmente me pasaba toda la madrugada para subir un video. Otra cosa, el gobierno. Obvio, teníamos que hablar del gobierno. La mayoría de los youtubers cubanos lo que ponen es su vida, su realidad. Y si la realidad les afecta, o sea, les duele, es por algo. Porque verdaderamente ser youtuber cubano y exponer cómo tú vives a diario les molesta. ¿Por qué? Porque hay como algo que en Cuba, como que todo el mundo piensa que en Cuba uno vive feliz, que en Cuba, vaya, lo que ve el turismo, lo lindo. Pero no es así. En Cuba uno vive mal, en Cuba uno pasa hambre. Entonces es bastante difícil con ese tema respecto al gobierno, porque está el CDR, que te vigilan las personas a tu cuadra, si estudias. Está la escuela también, que por un lado te reprime también, te pueden decir, porque eso ha pasado, que en las escuelas te llaman la atención: oye, pero esos videos que estás haciendo, mira, para de hacerlos, que no sé qué. En fin. Otra cosa
es las necesidades que uno tiene. Que si un buen teléfono, que si no tienes trípode. Y en Cuba no existen las tiendas online, que las personas pueden mandar a pedir un trípode, pueden mandar a pedir, aparte que no hay dinero. No hay dinero, no hay economía. O sea, el cubano solo piensa en comida. Y si tú piensas en comida, tú no puedes estar pensando en que me voy a comprar un trípode, porque tú vas a poner en una balanza y no, que ese dinero no lo vas, de contra que no hay dinero, no lo vas a apartar para un trípode, para un aro de luz, o para un teléfono con una buena cámara, o para una computadora para editar o algo así. Solo los youtubers cubanos saben, y más los que aún están en la isla. Así que apóyenlos. ¿Qué youtubers cubanos se inspiraron en el canal? Bueno, pues la verdad, ya yo quería ser youtuber desde hace rato, como desde 2016, pero cuando eso yo ni soñaba con tener un teléfono. Yo lo que sí busqué, digo, ay, ahora que yo tengo YouTube, después de tantos años, como que me di cuenta y dije, ahora que yo tengo YouTube, déjame buscar a ver si en Cuba existen youtubers. Busqué. Y entonces me empezaron a salir Anita con Swing, que fue una de las, vi que era una como las precursoras, o sea, las que inició YouTube como tal en Cuba, así que empezó el auge ese. Dinestar también, también me salió el video de Soy Mar. Pero principalmente las dos, Anita con Swing y Dinestar. Y también Alita Mateu en ese momento también era como un boom en Cuba. O sea, cuando busqué en YouTube, yo no la conocía, pero cuando busqué en YouTube yo, ay sí, como tiene vista, y sí se puede. Y ahí me inspiré y dije, sí se puede, mija. Siguiente pregunta. ¿Cómo tomaron tus padres que querías ser youtuber en Cuba? Ay, ni me digas nada. Entonces dice mi mamá, ¿pero de qué vas a hablar? Y yo, mami, normal, de cómo es mi vida en Cuba, yendo a comprar los mandados a la bodega, ¿saben? Lo que nos dan en Cuba. El video está por ahí, en mi canal. Y esas cosas, y dice, ay, Ile, ten cuidado, Ile, ten cuidado, Ile. Ve a ver lo que tú dices, mami, ve a ver. Asustado, o sea, en Cuba se vive como ese susto, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente vas a ser tú el perjudicado, sino tu familia. O sea, por las cosas que tú digas, por el gobierno, o porque, no sé, te empiecen a asediar y esas cosas. Y entonces ella como que, ay, mami, ve a ver. Habla normal, de cosas normales, de la novela, de la pelota. Y yo, ay, mami, déjame. Y mi papá también decía así, tú hablas de cosas normales, de la novela, de la pelota, de que qué lindo es el tiempo. Y digo, pero sí me apoyaron. Y están muy contentos de los logros que hemos tenido en el canal, poquito a poquito. Pero sí, esa fue como la reacción como que... Así que si alguno de los que voy a etiquetar o alguien va a hacer el tag de youtuber cubano, díganme así, en tipo parodia, cómo hicieron sus padres. Siguiente pregunta. Como youtuber cubano, ¿cuál fue tu video más difícil de hacer? Bueno, mi primer video fue para mí uno de los más difíciles, porque como que no me salía. Y literalmente se los dejo por ahí, lo que duran son como 5 minutos, 6 minutos, no sé. Y yo como que, ay, pero ¿qué digo? Pero ¿cómo? Y se me enredaba la lengua. Porque a mí algunas veces se me enredaba la lengua y se me enredaba la lengua. Y bueno, cosas así. Pero bueno, sí te digo que si quieres ser youtuber, si quieres iniciar, tú hazlo. Lo que tienes que hacer es iniciar, como romper el hielo. Y ya después de ahí, dicen que va siendo más fácil, pero no. Y otro, por supuesto, uno de los más importantes fue el de mi travesía hasta llegar a México. ¿Por qué? Porque mírame a mí con el teléfono. Con el teléfono así porque tenía que... Si es así, no sirve para YouTube, tiene que ser así. Yo, escondida, para grabar todo, y porque me podían regañar o no sé, quitarme el teléfono, o no sé. Y sí fue difícil, porque en la situación que uno estaba, con todas las cosas que uno tenía en la cabeza, como hacer imágenes, sí fue bastante difícil, pero lo superamos. Y es una cosa que se va a quedar ahí por siempre en la red, y que yo voy a recordar todo lo que tuvimos que pasar. Y sí fue difícil, pero fue importante. Y la siguiente pregunta está bien interesante, que si has tenido alguna experiencia negativa con algún youtuber de la isla. La verdad es que sí. Sí, ¿para qué te voy a decir que no? Sí. Sí, tuve una experiencia bastante así como negativa, sí, fea. Me hicieron el feo, como dicen en México, me hicieron el feo. Yo apenas iniciaba, llevaba como 20 días
y yo estaba tratando de hacer, estaba en la escuela y estaba tratando de hacer, cuando salí, tratando de hacer el video de la Navidad. Y me encontré a una persona, a una youtuber. Y yo, me la encontré y yo, o sea, ya yo la había visto. No es una cosa que fuera fan de ella o algo de eso, pero como yo estaba buscando esos días, youtubers cubanos y demás, ella me salió, porque tenía varios videos. Y vengo yo con mi mochilita, y ella viene saliendo como un lugar estaba comiendo algo como una croqueta o algo. Y yo, ¡ay! Me quedé así, le dije, yo soy suscriptora tuya, me quedé así. Y ella, así, yo allá y ella aquí. Y yo, la decepción, la decepción. Y no me gustó, me sentí mal. No porque ella me tuviera que conocer, porque yo apenas iniciaba, pero como suscriptora tuya, si estoy diciendo que soy suscriptora tuya o que te conozco en las redes y demás, lo mínimo es como que, ay, gracias, no sé qué, cómo estás, no sé, algo, o no sé. Fue con Yoliene y apenas, o sea, apenas no. Fue con Yoliene y ella todavía no había llegado a los 100.000 suscriptores, tenía como 50.000, 60.000, no sé, 70.000, algo así, algo por ahí, no había llegado todavía a los 100.000. Pero bueno, eso es una anécdota y ya, sin hate ni nada, simplemente me pasó. ¿Qué ha sido lo mejor de ser youtuber en Cuba? Pregunta difícil, pero sí tiene sus cosas buenas. El gobierno siempre nos ha puesto en la cabeza que hay que hacer más con menos, ¿no? O sea, que uno tiene que conformarse con pocas cosas. Y no es que tenga que ver con eso, pero por la misma situación que vivimos los youtubers que iniciamos desde Cuba, pues uno inventa. Me acuerdo que yo ponía una cajita, se los voy dejando por ahí una fotico, en primer en vivo que yo hice por mi cumpleaños. Puse yo tenía como el sapito mío como la chancleta y puse el teléfono ahí. Y también tengo otro video que les enseñaba así, que arriba de una maleta ponía una cajita y ahí ponía el teléfono. Y es como que te enseña a innovar y a ser creativo, y con lo poco que tienes salir adelante y seguir haciendo tus videos a pesar de las necesidades. La siguiente pregunta: ¿qué hace especial a un youtuber cubano? Y pues eso mismo que les venía contando en la pregunta anterior, que hacemos más con menos, que a pesar de las vicisitudes, que a pesar de lo malo, seguimos y algunas veces nos perdemos de las redes, pero es porque tenemos situaciones y problemas en Cuba que existen, o sea, que existen en Cuba, que son reales, que nos impiden hacer como ese contenido a lo mejor más constante. Pero los youtubers cubanos son especiales, sí son especiales, para mí sí son especiales, porque vienen de un país sin nada, donde no hay sueños, donde no hay metas, donde tú no puedes decir yo voy a estudiar porque yo quiero ser, porque quiero... No, allá, aunque las personas saben que aunque se gradúen de la universidad, son una popó. La mayoría son carismáticos, son alegres, a pesar del hambre, a pesar de que no haya luz, de que no haya corriente, se le fue la luz y ella, ¡ay, se me fue la luz! Y no voy a poder subir un video o algo así. O no hay conexión, no, eso no nos para. Nosotros por la madrugada, como grillos. Acabo de ver a alguien cayéndose. Bueno, cosas random de México. Entonces, la siguiente pregunta: ¿te han confundido o te han comparado con algún otro youtuber de la isla? ¿Cómo lo has tomado? Pues sí, yo sí tengo que decir que sí. Yo no sé si por la forma de ser o si... Creo que físicamente no, porque físicamente no nos parecemos. Pero debe ser por la forma de ser y así. Me han confundido con Malia Llovet. Ay, y sí me ha gustado. ¿Cómo lo he tomado? Sí me ha gustado. Por la forma de ser o por la forma de, ay, ¿te pareces a Malia Llovet? O la forma de hacerle los videos, qué divertida, qué... Y así me confunden con Malia Llovet. Porque ella me gusta. Ay, esa no la había mencionado, se me había olvidado. Ella es una de las que sí me inspiró, de las primeras que vi, y sí me gusta su contenido como es. No sé, sus videos son, no sé, son parecidos. Sí, creo que sí tenemos contenidos similares en el sentido de la forma de ser, que somos divertidas, así como locas, así. Y sí, así que con ella. El perro este está muy cerca. Ay, gracias. ¿Cuánto es? 50. Mira, esto es una de las cosas que no te puedes encontrar en Cuba. Esto es muy típico de México, que vendan fruticas así, sin chile. No le echo chile. Déjenme en los comentarios si les va gustando el video,
y si de verdad ustedes creen que me parezco al contenido de Malia llovet. Siguiente pregunta. ¿Has encontrado inspiración para alguno de tus videos en algún lugar específico de Cuba? Sí. Tengo un video por ahí. Se les puede estar dejando por acá, por allá, por acá, por acá. El nicho. En Cuba, en Cienfuegos. Uy, eso estaba frío ahí, pero esto estaba bello. El video ese, vayan a verlo si no lo han visto. De verdad que es un lugar que sí vale la pena ir. Es un lugar que tiene la isla bella de Cuba. Porque Cuba es linda y su pueblo es lindo. El que no es lindo es el gobierno. No sé, le voy a estar dejando algunas imágenes por ahí, pero es pura naturaleza. No hay ni siquiera conexión ahí donde puedas comunicarte con alguien o algo así. Las cascadas que tiene, y eso nosotros fuimos en tiempo de seca, o sea que las cascadas no estaban como con abundante agua. Las cascadas que tiene, las pocetas que tienen, que son azules así cristalinos naturales, pero sí estaba fría el agua, fría, pero eso estaba precioso. Así que si van a Cuba, porque yo sé que muchos de ustedes, a pesar de lo malo, quieren ir a Cuba a conocerla, así que si van a Cuba, el nicho es una buena opción. Siguiente pregunta. Como youtuber cubano, ¿te gustaría colaborar con algún youtuber extranjero? Pues a mí sí, la verdad. Yo sé que es algo que se ve como bien distante, bien grande e imposible, pero sí me gustaría. Hay alguien que me gusta, su sentido del humor, cómo ve las cosas, cómo habla, como todo, su frescura, su naturalidad, todo. Chingo amiga, que ella sí está aquí en México, que le gusta México, adora México. Y el mango, le gusta mucho el mango, porque en Corea las frutas son caras y el mango también. Entonces a ella le gusta el mango, igual que a mí. Entonces, con Chingo amiga, me gusta Chingo amiga. Podemos colaborar algún día, ojalá. Diosito quiera. Yo sé que soy grande, pero Dios está trabajando en el asunto. Él va a decir, oye tú, y yo algún día te voy a conocer. Ile, yo te tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué consejos regalarías a los youtubers cubanos? Que es difícil, que es pesado iniciar, que no sabes cómo ni con qué, porque estás en un país que no es como los otros países, es un país singular, pero sí se puede. Tú ves las cosas como bien lejos, imposible, o esos 1000 primeros suscriptores, o esos 2000, o esos 5000, o esos 10.000, pero sí se puede. Las horas, y tú sigue adelante, tú sigue, tú sigue, y cada cual tiene procesos diferentes. Puede que esta persona haya llegado a los 1000 suscriptores súper rápido en 15 días, y puede que a ti te haya tomado un año, pero cada persona tiene su proceso, cada persona tiene su camino, cada persona tiene su proceso. Tú continúa y tú sigues batallando y luchando, que sí se puede, mami o mamo, no sé. Mamo o papi o no sé, sí se puede. Que tengas paciencia, pero sé constante, aunque sea un video a la semana, pero sé constante. Y lo lamento, pero si quieres empezar a hacer YouTube en Cuba, no vas a dormir de noche cuando tengas que subir un video. Vaya, para que lo sepas. O un spoiler que te doy, pero tú sigue. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Es un video que no usualmente hago en el canal, pero que sí me emocionó mucho hacer porque estoy en el parquecito este por aquí, que está lindo y bello y precioso, y me gustó mucho. No sé, me hacía ilusión hacerlo. Espero que comenten y díganme sus opiniones, su opinión, porque sí me gustó hacerlo, no sé, para darnos a conocer más como youtubers. Es una forma como de unirnos en un tag y responder las preguntas. No olviden darle like, compartir, suscribirse. Los quiero, los amo, los adoro. Y hasta la próxima.